Día, Dios los bendiga. Bienvenidos al devocional de Viviendo por el Espíritu. Continuamos con nuestro tema, presencia de Dios. Nuestro tema de hoy, la presencia de Dios calma nuestra sed. Los pozos en tiempos antiguos expresaban la necesidad del hombre de buscar agua, ya que el agua representa vida. La palabra de Dios es como un pozo, la tenemos ahí, pero debemos cavar, profundizar más y más en ella, porque en ella encontramos agua viva, esa agua que calmará nuestra sed espiritual. No sé si a ti te ha pasado que cuando tienes mucha sed, te tomas una gaseosa bien fría para calmarla, pero después de unos minutos sientes más sed. Otros se tomarán una cerveza, otros piensan que con una paleta, pero al rato volverán a sentir sed. Lo único que verdaderamente calma la sed es el agua, en su estado natural, sin endulzantes ni colorantes. Lo mismo sucede cuando estamos sedientos espiritualmente. Buscamos calmar esa sed espiritual con endulzantes y colorantes, como por ejemplo, la nueva era, el horóscopo, ir donde brujos a que nos lean las cartas, riegos, saumerios, amuletos, etc. Y eso lo único que va a hacer es empeorar la situación. Al principio verás resultados, pero después te pasarán la factura y será una cuenta muy costosa. Empezarán los ayayay. Hoy en día debemos no buscar pozos físicos hechos por el hombre, como los que acabamos de describir, sino buscar ese pozo espiritual que es la palabra de Dios, la cual es la fuente de vida para nosotros. Si mantenemos una buena relación y comunicación con Dios, vamos a tener esa vida en abundancia de la cual nos habla el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 7, versículo 38, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Abraham se caracterizó por abrir pozos y también por tener una excelente relación con Dios. Resulta significativo que la vida de Isaac estuvo vinculada a la de su padre Abraham. En cada momento de sus vidas estaban juntos, padre e hijo. Es la misma figura de la intimidad que existe entre el Señor Jesucristo y su Padre Celestial. Resulta muy apropiado que la historia de Isaac y la de Abraham se identifiquen de esta manera. Génesis capítulo 26, versículo 18 dice: Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cerrado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. En este primer pozo encontraron aguas vivas. El agua es una figura de la palabra de Dios, de la cual debemos beber con intensidad. Su propósito es apagar, saciar nuestra sed y limpiarnos. El agua es un elemento muy necesario para la vida. Sin ella no hay vida que exista y subsista. Versículo 21. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sidná, que significa enemistad. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra. Cada vez que Isaac cavaba un pozo, venían los pastores de Gerar. Tenían un conflicto e Isaac lo intentaba en otro lugar, y así varias veces. Su actitud nos revela un hombre pacífico y paciente. Sigamos el ejemplo de Isaac. Seamos pacientes y perseverantes en lo que nos propongamos, especialmente cuando la aplicamos al estudio de la palabra. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, nuestros enemigos buscan estar en paz con nosotros. Versículo 26 dice: entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué habéis venido a mí, vosotros que me odiáis, y me habéis echado de entre vosotros? Y ellos respondieron: vemos claramente que el Señor ha estado contigo, así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo. Tú eres ahora el bendito del Señor. El rey de Gerar estaba tan impresionado al comprobar cómo Dios estaba de su parte, que vino a él para establecer buenas relaciones.
Convirtámonos en pozos y que sea la presencia del Espíritu Santo quien nos llene para calmar nuestra sed y dar agua a aquel que está sediento espiritualmente. Aprendamos de Abraham, guiemos a nuestros hijos a buscar la presencia de Dios en sus vidas. Enseñémosles a abrir ese pozo espiritual, a conectarlos con Dios para que el día que ellos hagan su vida lejos de nosotros, ellos mantengan esa conexión con Dios y la transmitan a sus hijos. Juan capítulo 4, versículo 5 en adelante dice: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Esta mujer tenía sed espiritual, ya estaba cansada de su estilo de vida y de ver cómo la rechazaban por su condición. ¿Cuántas veces no nos ha pasado lo mismo? Nos rechazan por nuestra condición, nos cierran las puertas, nos vemos acorralados sin salida y alzamos nuestra voz y sentimos que nadie nos escucha. Pero hay alguien que no nos rechaza, que nos ama y quiere ayudarnos a salir de ese pozo de la desesperación y trasladarnos a ese pozo que emana agua de vida. El Señor Jesús estaba dispuesto a darle de beber, de calmar la sed espiritual de esta mujer, pero era necesario reconvenirla de su pecado. Recordemos que no se debe echar vino nuevo en odres viejos porque se rompe, y el Señor Jesús no le iba a dar de su agua vida a esta mujer, la cual era un recipiente sucio. Ella necesitaba ser limpiada, lavada y transformada por la misma palabra. El Señor Jesús no la juzgó, la confrontó con su pecado, haciéndole entender que su estilo de vida no era la correcta. No la rechazó por su condición, al contrario, la amó. Vio su necesidad y su disposición de querer cambiar. Y al ella reconocer su pecado y al aceptar que el Señor Jesús es su Salvador, ella empezó a ser limpiada y lavada por la palabra y a beber de esa agua de vida. La presencia de Dios en nuestras vidas calmará nuestra sed. Esta mujer fue calmada su sed. No sé cuál sea tu sed, tu anhelo. No sé si estás cansado o cansada de que te rechacen, de ver cómo tus enemigos te rodean y no te dejan en paz. Si tienes sueños, anhelos y cada vez que los inicias no ves sino fracasos, oposiciones, etc. Empieza a escudriñar la palabra de Dios. Busca ese pozo espiritual, esa fuente de vida que es Dios. ¿Y a dónde la encontramos? En su palabra. La tenemos lista para que la escudriñemos, pero no con nuestra sabiduría humana, sino con la sabiduría del Espíritu Santo, el cual nos guiará para enseñarnos su buena voluntad. El desconocimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas hace que claudiquemos en todo lo que empecemos. Conéctate con el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestra mejor conexión.
Salmo 23 dice: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. La presencia de Dios nos lleva a estar confiados, tranquilos. Hace que nuestros enemigos se pongan en paz con nosotros. Aunque estemos pasando por desiertos, sean financieros, de escasez, de enfermedad, etc., siempre Dios dispondrá de su oasis para nosotros, para que nos podamos refrescar, reconfortar y salir victoriosos de esas situaciones. Pero una desconexión con el Espíritu Santo nos sacará de la presencia de Dios y nos pondremos solitos en las manos de Satanás. Las desconexiones con el Espíritu Santo las pagamos caro cuando tomamos decisiones basadas en nuestras emociones y cuando no dejamos que sea Dios el que nos guíe y dirija nuestros pasos. Sumérgete en la presencia de Dios y deja que Él y solo Él calme tu sed. No lo busques en otros lugares. Satanás es un experto imitador y siempre ha querido imitar su presencia, sus milagros, y solo aquellos que se desconectan o no están interesados en buscar y permanecer en la presencia de Dios son los que caen en la trampa, en el engaño del diablo, y cuando son puestos en desiertos, lo único que ven son espejismos, ilusiones, los cuales no los dejan llegar al oasis que Dios les tiene preparado. Solo el Espíritu Santo de Dios podrá calmar tu sed. Bendiciones.